Buenas noches, queridos hermanos y amados hermanos de la iglesia en calle Vignon, allí en Liniers. El Señor puso en mi corazón un tema que está vinculado con la actualidad. Yo le puse como título Venciendo o siendo vencido por la inercia. Esta palabrita inercia, que significa la imposibilidad de modificar los cuerpos por sí mismos en su estado de reposo o movimiento en el cual se encuentran. Imposibilidad de modificar. Algo que está en movimiento no lo podemos parar, o algo que está quieto no lo podemos hacer mover. Es como un statu quo, como decimos habitualmente, dejarse llevar, la imposibilidad de hacer un cambio. Todo esto de la pandemia, con esto de la curva, nos lleva a pensar que nunca más se va a poder lograr la sanidad, nunca más se va a poder modificar este estado de cosas. Es más, pensamos que va a ir de mal en peor. Bueno, en la palabra de Dios hay un ejemplo muy claro de lo que es la inercia en el libro de Jueces. Un libro que nos habla mucho acerca del pueblo de Israel, que empezó a desandar, a caminar, lo que quiero dar es llamar una escalera descendente, la curva descendente. Vemos en el capítulo 1 de Jueces que se instala lo que vamos a dar en llamar la apatía. En el capítulo 2, lamentablemente, de la escalera o del eslabón de la apatía, el pueblo pasa a la apostasía. Y en el último capítulo de Jueces vemos que reinaba la anarquía. Qué manera de descender. Un pueblo elegido por Dios, un pueblo bendecido por Dios. Miren, el capítulo 1 nos dice en primer lugar que Josué, el gran líder, había muerto. Esto es ratificado por el capítulo 2. En el capítulo 1, con Josué quizás ya agonizando, a esto se referiría el versículo 1, los líderes de las tribus, Judá, Simeón, Zabulón, Neftalí, Aser, José, Benjamín, todos pidieron autorización a Dios para guerrear. Se dedicaron todo un capítulo a guerrear. También en el capítulo 1 nos hablan de un casamiento. También el capítulo 1 nos habla de que en esto de conquistar, en esto de ser exitosos, dejaron algunos nudos sin atar, porque admitieron moradores que eran conquistados, que Dios les había dicho que no tenían que tener comunión con ellos, ni hacerles partícipes, ni que formen parte, ¿no es cierto?, del pueblo, no participarles. Esa es la idea. Ustedes saben que en ningún versículo del capítulo 1 encontramos a estos padres, a estos jefes de tribus, levantar un altar a Jehová. Buscamos y buscamos en los 36 versículos y solamente encontramos conquista, pero no agradecimiento a Jehová. No hay allí una adoración a Dios, una consideración por el Dios de los ejércitos que le daba las victorias. No les vemos dar el primer lugar a Dios, solamente conquistar, solamente lograr sus objetivos, solamente encontrarse con aquello que estaban buscando, la tierra anhelada, poder establecer allí sus moradas, hacer crecer a sus hijos, ver cómo sus bienes se iban ensanchando, reproduciendo. Todo un éxito
a los ojos de la sociedad actual y de la sociedad de aquella época. Pero Dios a un costado. Esto que damos en llamar apatía, aún con cosas lícitas, porque Dios aprobaba la conquista, Dios aprobaba que ellos tomen posesión de la tierra prometida. Lo que no aprobaba Dios, y se los hizo saber, es que se olviden de Él. Miren, esto es muy común. Cuando logramos éxitos, cuando nos va bien, a veces nos olvidamos de Dios. Yo doy gracias a Dios por los hermanos consecuentes, consagrados, comprometidos que hay en la iglesia de Liniers, también en la iglesia de Vicente López, que le damos el primer lugar a Dios cuando nos va mal, pero no nos olvidamos de Dios cuando nos va bien. Lamentablemente, los jefes de las tribus dejaron a Dios a un costado y se dedicaron a ellos. Claro, esto que se llama apatía, definida por el diccionario como el desinterés y falta de motivación o entusiasmo que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo, es el primer peldaño, el primer escalón de esta escalera descendente. Lamentablemente, el capítulo 2, versículo 1, nos habla, ¿no es cierto?, que dice la palabra de Dios, 2:6, perdón, ya Josué había despedido al pueblo. Y el capítulo 2, versículo 1, quiero que lo compartan conmigo, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y les dijo a los jefes de las tribus, yo os saqué de Egipto, os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Y aparece una palabra, que es una palabra de recriminación a estos hombres que se olvidaron de Dios, que dejaron de adorar a Dios, darle el primer lugar a Dios. Dice, con tal, léalo en su Biblia, versículo 2 del capítulo 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Versículo 3, por tanto yo también digo, no los voy a echar delante de ustedes, y dos cosas que me preocupan muchísimo, hermanos, sino que los voy a dejar para que sean de azotes para vuestros costados y de tropezadero. ¡Qué sentencia de Dios en contra de la apatía! Cuando abrimos la puerta de la apatía, siendo creyentes, siendo salvados, renacidos, regenerados, Dios dice, bueno, ¿te gusta el mundo? ¿Te querés contaminar con el mundo? ¿Optás por el mundo? Quiero decirte algo. Todo lo que roces, todo lo que toques, todo lo que te rodee del mundo te va a hacer mal. Va a ser un azote en tu costado y te va a hacer tropezadero. Esta sentencia de Dios a mí me tiene preocupado, porque muchas veces, sin querer, nuestros pies se deslizan. Y esto toma vigencia. Todos aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que se nos unen como yugo desigual, aquellos que nos contactan e influencian sobre nosotros, son azotes, son tropezaderos. Tarde o temprano, hermanos, tenemos listados de hermanos que pintaban bárbaro, pero que el mundo los fue ganando. Y hoy, tan tibios, enfriados, a veces vienen a la iglesia, a veces están, y sus familias, y los chicos no andan en las cosas del Señor, optaron por estudiar, ¿Qué pasó? La apatía ganó la partida. La apatía ganó el partido. Esto es lo que pasó con estos hombres. La apatía los ganó. Y saben una cosa, el capítulo 2 nos habla claramente que detrás de la muerte de Josué, y como dice aquí, y todos los que sobrevivieron a Josué,
la generación que siguió, me da temblor leer este versículo. Versículo 10, que quizás vos lo hayas leído muchas veces, no te digo nada nuevo. Toda la generación nueva, los hijos, ninguno de ellos conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Toda la nueva generación, dice el versículo 10, que se levantó. ¿Saben por qué no conocían? Porque sus padres se habían dedicado a progresar. Sus padres se habían dedicado a hacer negocios. Sus padres se habían dedicado solamente a conquistar. Horas y horas dedicadas al progreso, pero no a transmitirle a los hijos aquel mensaje que habían recibido de Dios. Y lo más preocupante, hermanos, los hijos no conocieron ni a Dios ni a la obra de Dios. La apatía. Este capítulo 2, a partir del versículo 11, nos introduce al peldaño o a la escalera de la apostasía. ¿Qué hicieron estos jóvenes, estas familias que no conocían a Dios ni conocían su obra? Bueno, se dedicaron a hacerse ídolos. Entraron a sus casas la figura de Baal, la figura de Acera. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la renuncia o el abandono que hace una persona de sus creencias, de su fe y su religión. Si ustedes me acompañan, a partir del versículo 11 del capítulo 2, dice la Biblia, lea conmigo: después los hijos de Israel hicieron lo malo, esta generación perdida, ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Escuche, subráyelo: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. El peldaño de la apatía los llevó al peldaño de la apostasía. Se empezaron a contaminar, se hicieron permeables al mundo, hicieron pacto con los moradores de las tierras conquistadas, estaban en otra cosa. Los hijos menos tenían tiempo para Dios, tenían otras motivaciones. Y dice la palabra de Dios, ellos actuaron, los hijos, como un extranjero, ni rastros de ser el pueblo elegido por Dios. No conocieron a Dios, ni conocieron las obras de Dios. Y finalmente, el capítulo 21-25 cierra de esta manera, usted ya sabe a lo que me voy a referir, Jueces, diciendo: en estos días, después de pasados los años, no había en Israel un rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, mi reflexión para mí, como padre, le estoy hablando a los padres, no cumplieron con su responsabilidad, no cumplieron con el privilegio de llevar a sus hijos a los pies de Dios, a los pies de Cristo en este caso. Y el resultado final es que sus hijos ni conocieron a Dios, ni conocieron sus obras. Pero no quiero quedarme ni dejarlos con un sabor amargo. Quiero decirles que la inercia puede ser vencida, y me voy a referir a un joven muy conocido, casi de memoria, por parte de ustedes, que es Gedeón. Miren, la historia de Gedeón es atípica. Era el más chico de los hijos de Joás, de una familia grande, y estaba ocultando trigo porque permanentemente eran azotados. Nos relata el capítulo 6, permanentemente el pueblo de Israel era azotado por sus enemigos. Pero Gedeón tiene un encuentro. Lo que no tuvieron la generación de los otros jefes de tribu, la tuvo Gedeón. Acompáñenme. Jueces capítulo 6, versículo 12. Dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón:
Jehová está contigo. El secreto, ¿cuál fue? Gedeón tuvo un encuentro personal con Dios. No hubo apatía, no hubo apostasía, no hubo anarquía que lo pudiesen arrastrar. Él, en vez de descender por la escalera y esos peldaños, se animó a ascender. Yo me hice un cuadrito también para mí. Miren, en primer lugar, fue visitado por Dios. En segundo lugar, fue vivificado por Dios. Pero en tercer lugar, fue victorioso en Dios. ¿Qué pasó con Gedeón? Se encontró con Dios. Pero en segundo lugar, le creyó a Dios. Le dice Dios a Gedeón, quien se consideraba con escasas fuerzas y conocimiento, e inteligencia y sabiduría: ve, porque yo te envío. Dice, mirándole Jehová. Miren qué relación, qué increíble, ¿no? Jehová y un joven, mirándole Jehová, qué conexión. Le dijo, ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Y saben qué hizo Gedeón? Le hizo caso a Dios. Nos cuenta la palabra de Dios que lo primero que hizo es tomar uno de los toros que Dios le había pedido y de noche, para no ser visto, derribó la figura de Baal y la figura de Asera, la imagen de Asera que estaba en la casa de su papá. Las destrozó. Con el otro toro que le quedaba, hizo un altar a Jehová y ofreció sacrificio. Lo que no hicieron los padres de las tribus, lo hizo Joás. Derribó los ídolos, hizo un altar y ofreció un sacrificio. ¿Y saben una cosa? La antítesis de lo que leímos en el capítulo 1 y capítulo 2. Padres que fueron perniciosos o perjudiciales para sus hijos por estar en la suya. Acá hay un hijo que bendice a su padre. Escuchen, si Joás tenía un Baal y la figura, la imagen de Asera en su casa, era porque era un idólatra. Nos dice la palabra de Dios que los hombres de Israel, el pueblo escogido, lo fueron a buscar. Y Joás les respondió, el que era idólatra, el ex idólatra, a todos los que venían: ¿ustedes se van a pelear por Baal? ¿Defenderán su causa? Estoy leyendo en capítulo 6, versículo 31. Cualquiera que contienda por él, por Baal, que muera esta mañana. Y le dice, si es un Dios con minúscula, contienda a Baal por sí mismo con el que derribó su altar. Qué lección de vida que dio Gedeón. Sacó a su papá de la idolatría. Quizás vos seas un joven. Yo no sé qué auditorio tienen en Liniers, en estas reuniones, pero quizás seas un joven. También te quiero hablar a vos y darte ánimo. Quizás seas el único en tu casa que conoces al Señor. Quizás sos el único que quiere seguir su voluntad, el único que está consagrado y comprometido. Quiero decirte que podés vencer la inercia de esos peldaños descendentes, de esa curva que va para abajo, de la apatía, de la apostasía, de la anarquía. Se puede. Gedeón pudo. Él fue visitado por Dios como quizás Dios te visitó a vos. Tuviste un encuentro personal. Fue vivificado por Dios. Le dio fuerzas a pesar de su niñez, a pesar de su corta edad, a pesar de su falta de sabiduría y de fuerzas. Lo vivificó y también le dio la victoria. Yo te animo en esta noche a que derribes cualquier altar extraño, cualquier ídolo que te hayas conformado. Yo no sé cuál es tu situación personal, pero quiero decirte que vos podés ser bendecido y podés bendecir. En el ámbito que estás, vencer la inercia. Todo está mal, en mi casa todos practican el ocultismo, en mi casa nadie quiere saber nada de Dios. Ponete de rodillas. El Señor puede hacer una gran obra y vos, a través de tus actos, de tu conducta, de tu palabra, podés ayudar a que esos ídolos sean rotos, derribados
y extinguidos. Hermanos, que Dios nos ayude en esta breve consideración para que podamos vencer la inercia. Lo más fácil es hacer como ese pez muerto, dejarse llevar por la corriente. Imitemos al salmón, que lucha y lucha contra la corriente hasta acceder al lugar donde él quiere ir. Que seamos como Gedeón, no como aquellos padres que se olvidaron de Dios. Que Dios les bendiga, les fructifique y en este tiempo especial que podamos seguir nutriéndonos de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.